Muy buenos días, mis queridas amigas y amigos del grupo Génesis, un refugio de fe. Hemos completado un mes leyendo los 4 evangelios y estoy muy feliz de su constancia y participación diaria. En los videos anteriores hablamos acerca de cómo comienza cada evangelio. Hoy veremos cómo comienza el Evangelio de Juan, cuya primera sección comprende los versículos 1 al 18. Comencemos. Juan era hijo de Zebedeo y Salomé. Fue discípulo de Juan el Bautista y junto a su hermano Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. A estos hermanitos Jesús los apodó hijos del trueno. Se cree que Juan también escribió las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan es conocido como el discípulo amado o el discípulo a quien amaba Jesús, y en su evangelio usa esta descripción en lugar de su nombre, enfatizando su relación íntima y especial con Jesús. Juan estuvo presente en momentos cruciales del ministerio de Jesús, como la transfiguración, la última cena y la crucifixión, por lo que su evangelio contiene detalles únicos y aborda temas de gran profundidad teológica con un enfoque en la naturaleza divina de Jesús. La mayoría de los estudiosos creen que fue escrito en algún momento entre los años 85 y 100 después de Cristo. Su propósito es claro: convencer a quien lo leyera de que Jesús es el Hijo de Dios y que al creer en Él se obtiene la vida eterna. Sin duda, el Evangelio de Juan es uno de los más conocidos del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Por razones de tiempo, abordaremos solo los versículos del 1 al 5. Yo usaré la versión Reina Valera 60, que comienza así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que notamos es que la palabra verbo aparece 3 veces en la primera frase. Todos sabemos que en español un verbo es una palabra que implica una acción: cantar, trabajar, cocinar, etc. Pero al leer los evangelios debemos recordar que estamos leyendo una traducción, porque originalmente fueron escritos en el griego del primer siglo, conocido como griego quiní o griego bíblico. Yo busqué en un diccionario y vi que la palabra verbo en griego bíblico es la palabra logos, que se traduce como, atención aquí, pongan mucha atención, la palabra logos se traduce como palabra, declaración, mensaje, discurso, cuenta, asunto, causa, comunicación, relato, razón, doctrina. Es un término muy común
utilizado 330 veces en el Nuevo Testamento con respecto a una persona que comparte un mensaje, discurso o comunicación. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, Juan pone antes el artículo definido él, usando preeminentemente para referirse a Cristo como el Logos, el Verbo, en nuestra traducción Reina Valera. Estudiemos, analicemos versículo a versículo y frase a frase. Versículo 1, primera frase. En el principio era el Verbo. ¿Por qué Juan inicia con esta frase que es tan parecida a la de Génesis 1:1? En el principio creó Dios. Moisés, al escribir este primer versículo de la Biblia, ni siquiera explicó que Dios existe. No entró en detalles acerca de la identidad del Dios creador. Simplemente dio por hecho que Dios existe y creó los cielos y la tierra. Juan nos transporta a ese primer versículo y nos enseña que en el principio era Cristo. Segunda frase, y el Verbo era con Dios. Cristo era en sustancia y esencia Dios. La conjunción con implica que poseía divinidad esencial y propia. Por eso, para evitar toda duda, Juan aclara en la tercera frase, y el Verbo era Dios. Podríamos leer así el versículo 1. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Esta frase refuerza la existencia de la identidad de Cristo como una persona consciente, distinta de Dios, pero inseparable de Él. Cristo era en el principio con Dios, inseparable de Dios, de una misma esencia que Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es una verdad absoluta que necesitamos no solo leer, sino creer. Todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, primera frase. En Él estaba la vida y la vida se refiere aquí a la vida física y espiritual. Toda la vida en todo el universo proviene de la vida autoexistente de Dios. Es decir, en Cristo estaba la vida, porque Él es el viviente, el autoexistente. ¿Recuerdan una mujer del Antiguo Testamento que le puso este nombre a un pozo? Déjenlo escrito en comentarios si es que lo recuerdan. Segunda frase, y la vida era la luz de los hombres. La palabra luz se refiere a la manifestación de la vida autoexistente de Dios y también como la iluminación divina para revelar e impartir vida a través de Cristo. La expresión hombre, la palabra hombre, en el griego que se utiliza aquí es la palabra antropos, que no se refiere al sexo masculino, a un hombre, sino que se refiere
a la humanidad, ya porque para hombre hay otra palabra para referirse al sexo masculino hombre y también hay otra para referirse a mujer, pero antropos se refiere a la humanidad completa que incluye hombre y mujer. Lo que dice Juan es que el Señor Dios comparte íntimamente su don de vida con la humanidad, creando a cada ser humano a su imagen, lo que nos da a todos la capacidad de conocerle y recibir la vida eterna. La vida era la luz de la humanidad, significa que tanto la ciencia, la integridad, la inteligencia, la sujeción voluntaria a Dios, el amor a Él y a nuestros semejantes, la sabiduría, la pureza, el gozo santo, la felicidad racional, toda esta luz de los hombres tiene su fuente en la vida esencial y original y propia de Cristo, que ha querido revelar e impartir a la humanidad. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. En este mundo tenebroso y caído, con el hombre en tinieblas de oscuridad moral y espiritual, en sombra de muerte, en pecado, la luz de Cristo resplandece con todos sus rayos, ya sean los de la creación, que como un libro abierto desde el firmamento declara la gloria de Dios, ya sean los de la enseñanza revelada en la palabra escrita, que inicia en Génesis y termina en Apocalipsis, ya sea por la maravillosa encarnación del Verbo. Las tres revelaciones de Dios provienen de la esencia misma de Cristo, como luz para favorecer a la humanidad caída en tinieblas. Segunda frase, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, en esta densa obscuridad, ni el desvío intelectual y moral pueden ocultar ni apagar la luz de Cristo. Maravilloso, ¿cierto? Por último, quiero preguntar si ya notaron que la Reina Valera dice el verbo, aunque cuando les dije atención aquí, vimos que verbo no es una de las palabras por las cuales se traduce logos. Eso me llamó la atención y estuve preguntándome por qué entonces en esta versión se utiliza la palabra verbo. Descubrí que se debe a que la Reina Valera tomó en este caso la traducción de San Jerónimo, que en la Vulgata latina tradujo in principio erat verbum, en latín. En latín, verbum, aunque significa palabra, pero en este contexto particular adquirió una connotación teológica profunda, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesús, porque tiene coherencia con lo que Juan está diciendo especialmente en estos 5 primeros versículos, que el Logos creó todas las cosas. Logos es un término amplio que significa razonamiento expresado por palabras, o también puede significar hablar hasta una conclusión, y también significa una palabra siendo la expresión de un pensamiento. Todo ello implica una acción razonada, algo que es el resultado de un pensamiento. Los invito a leer Génesis 1 y observar cuántas veces aparece la expresión dijo Dios. Notarán que todo lo que dijo Dios
fue hecho por el solo pronunciamiento de su palabra. La creación entera es el resultado del pensamiento razonado de Dios, que observó el resultado y conclusión. Verán allí también que se repite la frase, vio Dios que era bueno. Reflexión final y aplicación personal. Número 1. La persona de Jesús. Jesús no es un niño pobre nacido en Belén. Piensa en Jesús tal como es presentado por los 4 evangelios. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Abraham, Hijo de David, el Salvador, el ungido de Dios o Mesías, el Rey que reinará eternamente, el Verbo, el Creador, Dios mismo. Número 2. La luz de Cristo. La incredulidad, la falta de fe, el pecado, la duda, la desesperanza no pueden prevalecer donde la luz de Cristo brilla. Si aún no crees que Cristo es el Verbo y Dios mismo, observa la creación, lee la Biblia, especialmente el Evangelio de Juan, y pide a Dios que su luz ilumine tus dudas y transforme tu vida. Preguntas para reflexión. Número 1. ¿Crees que Jesús es el Verbo Cristo encarnado? La respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Si es así, somete tu vida a su señorío y su autoridad. Si no lo crees, reflexiona y analiza tus creencias, tus pensamientos y tus convicciones. Número 2. ¿En qué áreas de tu vida necesitas que la luz del Verbo disipe las tinieblas? Recuerda que nada prevalece contra la luz de Cristo. Pídele que su luz te ilumine en todas las áreas que no tengas claridad. Número 3. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre Jesús el saber que Él es Dios, que es el viviente que da vida a todo aquel que en Él cree? Cuéntame, quiero saber acerca de esto. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes con sabiduría, con iluminación para comprender su palabra. Los invito a orar y a disfrutar una semana más de lectura de los 4 evangelios. Muchas gracias por su atención.